La Escuela de Mecánica de la Armada, que fue el principal escenario de torturas y asesinatos durante la dictadura militar argentina, ha pasado a manos civiles, destinada a albergar un instituto de derechos humanos. Y aunque todavía permanezca cerrado al público, algunos de los escasos sobrevivientes de este centro de terror político, donde desaparecieron 5.000 detenidos, acuden a visitar el lugar en que estuvieron secuestrados. Esta es una cámara de tortura. Entretanto, los autores de aquellos crímenes continúan paseando impunemente por las calles, sin que la justicia jamás les haya exigido cuentas por el sinfín de atrocidades que cometieron. Sin embargo, la reciente anulación de 2 leyes que fueron impuestas por los centuriones a un gobierno democrático débil permitirá que finalmente se castigue a los responsables del terror militar. Nosotros teníamos un sistema en el cual era posible condenar todos los delitos que se cometieran, menos los más graves. A partir de ahora también los crímenes de la dictadura pueden ser juzgados. Por eso el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió hace ya 5 años que se declararan nulas las leyes de obediencia de vida y punto final que impedían juzgar a los grandes crímenes de la dictadura. A partir de hoy la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esto es posible. La anulación de ambas leyes se esperaba desde agosto de 2003, cuando el Congreso de la Nación las declaró anticonstitucionales. Pero el fallo del Alto Tribunal solo se produjo tras una renovación política de sus integrantes, ya que los anteriores magistrados hicieron oídos sordos al clamor de la sociedad argentina. El final de la impunidad militar significa una nueva esperanza de que se haga justicia, pero una justicia demasiado tardía, porque algunos de los mayores criminales de la dictadura, como el general Camps, ya han muerto, y otros, como el general Riveros, tienen una edad tan avanzada que les eximirá de entrar en prisión. Unos 3.000 militares podrían ser citados por los tribunales y se espera que cerca de 500, de los que muy pocos permanecen en activo, sean acusados de torturas y asesinatos cometidos entre 1976 y 1983. En estos momentos, 147 oficiales retirados están procesados, pero cumplen arresto en sedes militares cuando no en sus propios domicilios, sin vigilancia alguna. Estas personas que cumplen condenas en sus casas, no solo están cumpliendo una condena, sino que siguen cometiendo un delito y siguen torturando. Siguen torturando porque esconden la verdad y siguen causando dolor en la sociedad a las personas que no saben dónde están sus desaparecidos. Siguen cometiendo delito porque con su silencio siguen colaborando con quienes han robado la identidad de otros, el origen y la historia de aquellos que eran los chicos, los niños, robados por la dictadura. Entonces ellos con su silencio siguen colaborando con aquellos que sustrajeron a esos niños. Entonces, por más que uno tenga 70 años, no tiene el derecho de seguir delinquiendo y seguir causando dolor en la sociedad desde su casa. Las locas de Plaza de Mayo, como los militares denominaron a las madres de los desaparecidos que hicieron frente a la represión, continúan manifestándose cada semana ante la Casa de Gobierno. Envejecidas pero incansables, han aprendido a desconfiar de los poderes del Estado al cabo de 27 años exigiendo justicia. Va a haber muchos juicios, miles de juicios se van a abrir, todo el mundo se va a presentar. Lo que no creo que vaya a haber cárcel, esa cárcel que nosotros queremos, que vayan a ocupar las cárceles que ocupan los negros y pobres, a donde comen basura, a donde no tienen ni para bañarse ni para lavarse. Eso no va a pasar, ellos van a ir a los lugares privilegiados, porque ellos tienen muchos privilegios todavía. La mayor preocupación de los oficiales en activo está en la congelación salarial que sufren, pero el aumento de sus sueldos chocaría con una opinión pública adversa. Para cambiar de imagen, los militares organizan seminarios sobre derechos humanos y manifiestan su acatamiento de la anulación de las leyes de impunidad. La división de poderes es esencial y somos muy respetuosos de las decisiones que toman otros poderes. Eso es lo que yo le puedo manifestar en estas instancias que estamos viviendo los argentinos. Somos muy respetuosos, la Armada Argentina, toda su gente, de las decisiones del Poder Judicial.
Sin embargo, un profundo malestar se deja sentir entre los militares retirados, que continúan organizando actos de homenaje a los caídos en su despiadado combate contra la guerrilla urbana y aún insisten en justificar sus antiguos crímenes de Estado. Lo único que se hizo en aquel momento fue aplicar la doctrina. Y la doctrina preveía todo lo que hoy se está condenando. Desde la tortura, desde la detención, hasta eventuales ejecuciones. Eso era todo absolutamente legal. Después de actuar, es muy difícil dormir tranquilo. Porque cuando uno tiene que matar a un semejante, herir a un semejante, maltratar a un semejante, es muy difícil que uno pueda decir, bueno, hoy me voy a dormir con la conciencia del deber cumplido. Algunos abogados de los militares anuncian que estos reconocerán sus responsabilidades, desvelando las normas que establecían el aniquilamiento físico como método oficial de represión política. Con ello intentarían culpar a los gobiernos democráticos de haber ignorado la vigencia de unos reglamentos secretos a los que Informe Semanal ha tenido acceso. Los reglamentos militares que se aplicaron en la guerra contra el terrorismo nacen en el año 1968. Se mantuvieron ocultos hasta ahora, siguiendo la estrategia que yo denomino de la negación y el silencio, lo que ha sido un tremendo error de las Fuerzas Armadas, pero lo que más llama, digamos, de la atención es que recién fueron derogados a partir, con efecto del 1 de enero del año 1998, es decir, ayer, con lo cual los gobiernos constitucionales no pueden aducir que esto lo desconocían. La última esperanza de las víctimas de la represión es que también aparezcan otros documentos secretos procedentes de los archivos militares que aporten datos sobre el destino de 30.000 desaparecidos. Si podemos acudir a esos archivos, podemos verlos, podemos leerlos y podemos investigar con esos archivos que están escondidos, vamos a saber el destino de nuestros padres, de familiares, aquellos que están desaparecidos, y también vamos a saber con quién fue cada hijo que han robado y que se lo ha entregado a una familia militar o una familia vinculada a las fuerzas represivas de este país en los 70. Juan Cabandier consultó el banco de datos genéticos de las abuelas de Plaza de Mayo y se convirtió en el penúltimo de los 78 niños secuestrados por los militares que ya han recuperado su verdadera identidad. Aún quedan otros 400 por localizar. Durante 18 años, las leyes de obediencia debida y punto final impidieron cualquier actuación de la justicia más allá de los llamados juicios por la verdad, que aún tratan de esclarecer numerosos casos de asesinatos y desapariciones, pero sin posibilidad de juzgar ni castigar a los culpables. A una niña, Clara Naí, que desapareció en circunstancias que después hablaremos. Yo no recuerdo haber estado en ese lugar, mucho menos cuando se me pregunta si yo había retirado a alguna persona o alguna criatura en una bolsa de nylon. Ahora los tribunales argentinos podrán enjuiciar a una legión de criminales uniformados, pero para que su actuación ofrezca garantías de eficacia, serán precisos cambios profundos en el aparato de la justicia y en la mentalidad de muchos de sus integrantes. Nosotros, como Comisión Provincial por la Memoria, le presentamos al presidente Kirchner un proyecto de ley. Esto ya fue hace un año atrás aproximadamente, para crear un cuerpo de fiscales móviles que se ocupen de estos juicios a tiempo completo, y además que se posibilite creación de salas especiales añadidas a las ordinarias para poder hacer un abarcamiento más completo de estos juicios. Muchos de los jueces fiscales en activo fueron nombrados durante la dictadura y facilitaron la represión con su actitud pasiva. Pero el mayor obstáculo para que se haga justicia está en el tiempo transcurrido, ya que la mayoría de los crímenes cometidos por los centuriones datan de hace más de 25 años, lo que ha permitido que desaparecieran pruebas y documentos. Bueno, no se puede preguntar si es tarde para hacer justicia. Yo contestaría con una pregunta. ¿Fue tarde para juzgar a Eichmann por los crímenes del Holocausto? ¿Fue tarde para juzgar a Klaus Barbie por crímenes parecidos? Yo creo que no, que tal vez, visto desde la historia personal de cada uno y de las víctimas que reclaman justicia, sus familiares, puede parecer
un largo tiempo. Visto desde la proyección histórica, lo grave sería que porque se demoró esa justicia se convirtiera en una injusticia eterna. Las investigaciones para recuperar la memoria histórica han llevado a excavar donde estuvieron algunos centros de exterminio de la dictadura, como el Club Atlético, por donde pasaron más de 1.500 detenidos, de los que ya se ha identificado a 208 desaparecidos. Desde ahora existe la posibilidad de que, además de historia, se haga por fin justicia.